Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Jornada con muchos adjetivos este domingo 25 de mayo en esta nación. Histórica, exitosa, cívica, pacífica y profundamente participativa. Mega elecciones y sus resultados que demuestran, entre otras cosas, la buena salud del proyecto bolivariano en Venezuela. Refleja una eficacia electoral, la unión cívico-militar y policial, empatía institucional del Plan República, la contundente derrota de la agenda violenta de la extrema derecha y a los nombres que representan a una cuarta república y los intereses particulares. Elecciones en Venezuela, elecciones regionales y legislativas 2025. Antes del análisis, debo recordarle a través de redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Ya algunos de ustedes han participado respondiendo a la pregunta, pero aquí tiene nuevamente el código QR para que usted pueda participar. Gran polo patriótico, Simón Bolívar gana las elecciones legislativas y regionales en Venezuela, un hecho que demuestra, primero, firme respaldo a la revolución bolivariana; 2, derrota de la agenda violenta de la extrema derecha; o 3, eficiente estrategia de campaña del chavismo; o por otro lado, una oposición desconectada con la realidad del país. Ahí están las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo y más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en el estudio David Paravicín, ingeniero experto en políticas públicas, energéticas, pero también profesor universitario. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación. Con un escenario inédito en el país, ya lo hablábamos antes de entrar al programa, y preguntarle de una vez, ¿quién gana y quién pierde en estas elecciones en Venezuela? Bueno, yo creo que hay cosas que son obvias, de toda obviedad, no sé si que es, digamos, hay una propuesta política que logró superar infinidad de obstáculos para poder llevarse a cabo, amenazas, toda la guerra económica que hay en nuestro país, la guerra mediática, sí, la cognitiva, hay una cantidad de elementos que se han presentado ya en otras oportunidades. Recuerdo que cuando hubo el referéndum, cuando se presentó el referéndum con el presidente Chávez en el 2004, que había esa incertidumbre. Claro. Y efectivamente, bueno, la población, una participación que dejó, digo, atónito en general al mundo, porque no se esperaba que pudiera las propuestas revolucionarias que ya venía proponiendo el presidente Chávez pudieran avanzar. Esto tiene su antecedente y quería recordarlo porque nosotros, lo que venimos de muchos años de lucha política en la izquierda, de la lucha armada, y que casi era una especie de dogma, o ahora podemos analizar lo que era un dogma, no solo el resultado de un análisis donde la lucha armada era lo que podía resolver el enfrentamiento del pueblo contra... Era como la única manera en ese momento. Y había toda la tradición de las luchas revolucionarias, la revolución china, la revolución rusa, claro, la vietnamita, o sea, todo lo que significaba un enfrentamiento con el imperialismo, contra las oligarquías organizadas mundiales, parecía que tenía que ser por la vía de la lucha armada. Bueno, pero estas contradicciones fueron, o sea, justamente por esa característica o cualidad que tienen los luchadores revolucionarios de buscar la relación con el pueblo. Esto que estabas mencionando tú en la presentación, o está entre las preguntas, es cómo conectas tú con la población que piensas que debe redimirse con su participación, con su acción. ¿Cuál es el mecanismo que la puede llevar a esto? Y recordemos que ya en el año 72, 70, Allende se atrevió a hacer una propuesta desde el marxismo, desde el socialismo, por la vía de las elecciones. Eso para nosotros, para la izquierda, fue una especie de retroceso, de una especie de anatema, porque no era plantearse el tema de cómo llevar los procesos de cambio y transformación revolucionarios a través de procesos electorales. Sí. Sin embargo, fue exitoso en el sentido que ganó las elecciones, pero también hubo el desastre de la reacción del imperialismo
y de participar en un crimen y un asesinato de lo que hicieron, y yo creo que todavía Chile sufre de las consecuencias. Pero ese mecanismo que en el mundo se fue discutiendo y fue variando, me acuerdo que veníamos en medio camino, hubo la extraordinaria gesta revolucionaria cubana que logró derrotar un régimen de oprobioso que había con Batista. Pero en ese proceso, fíjate que entonces llega Chávez, vamos a hablar de aquí ya Venezuela, y se plantea en el año 1996, desde la cárcel, sobre el proceso electoral, que es el año de 1995. Correcto. Ya se le plantea el tema de cómo va a ser la participación, si va, y se plantea que es el tema electoral. Y con eso yo que es a través de un proceso electoral de cómo incorporar a la población a un método de lucha que normalmente no es el método de lucha de la revolución, que es los procesos electorales. Que por cierto, que advierto que no es tan difícil por la vía armada como por la vía electoral. Claro. Porque son construcciones que tienen que movilizar grandes masas, tienes que movilizar grandes sentidos de opinión, convocar cantidades de voluntades, proponer la construcción de un Estado que efectivamente le dé respuesta. Es todo un conjunto, ¿no? Es una propuesta, es una oferta política, es movilizar conciencias de un pueblo a través del poder popular. Las dificultades que en este proceso que tenemos ahorita, es además ante las dificultades porque el imperialismo o las oligarquías mundiales están empeñadas en destrozar cualquier posibilidad de que la propuesta venezolana prospere por la vía de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales, por la vía del ataque brutal que tienen contra nuestro país, pero se ha conseguido que con un hueso sólido que se ha mantenido y que logra de nuevo poner sobre la mesa que la propuesta es popular, social, es de participación, es cambiar la democracia representativa por la participativa, aunque las propuestas están todavía sin un total desarrollo de lo que es el tema de las comunas productivas, de la organización comunal. Es decir, hay toda una propuesta que, aunque no es tan cierta, aunque tiene una gran incertidumbre, pero hay una gran certeza que es el camino. Y yo creo que eso fue lo que se ocurrió. Demostró, y es la concurrencia del partido, pues del PSUV. A través de la única vía democrática que existe en ese país, que es un poder electoral que permita a los venezolanos escoger a sus autoridades. Y precisamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró la victoria contundente, profesor, del chavismo en mayoría de los estados del país, destacando este éxito y que pertenece al pueblo de Venezuela. Esto dijo. Impresionante la batalla que han dado ustedes. Esta victoria le pertenece a un único dueño, el hombre y la mujer de a pie de los barrios y los campos de Venezuela. El pueblo noble, consciente, aguerrido y victorioso. Quiero felicitar de norte a sur, de este a oeste, a todo el pueblo de Venezuela por esta jornada democrática de elección de las gobernaciones, consejos legislativos y de la nueva Asamblea Nacional del periodo 2026-2031. 54 partidos políticos de todas las corrientes, más de 6.800 candidatos y candidatas. Los felicito. Todos han hecho un tremendo esfuerzo. Bueno, y vamos a ver cómo queda, profesor, el mapa de las 24 gobernaciones del país, de acuerdo con los resultados anunciados por el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral el día de ayer, Carlos Quintero. La coalición del Gran Polo Patriótico se alzó con 23 gobernaciones del país, fumata roja, decían algunos por redes sociales, mientras que el opositor Alberto Galíndez va a gobernar el estado de Cojedes, en una jornada en la que se disputó por primera vez también el estado de la Guayana Esequiba, en la que el candidato del PSV, Neil Villamizar, se alzó con la victoria con el 97,40% del sufragio. De igual manera, Elio Serrano en Miranda logró un 83,20%,
mientras que Freddy Bernal en Táchira alcanzó 80%. Además, Yulisbeth González, un poco más de 87% de los votos en el estado Bolívar. Arnaldo Sánchez con un 80% logró la gobernación del estado Mérida. Son algunos de los resultados, de los datos, profesor, que decíamos, un escenario político inédito en regiones de Venezuela que va también de la mano, es proporcional a la responsabilidad de un electorado que se ha demostrado quiere escuchar un poco más a sus gobernantes, que quiere también ser escuchado para que se puedan resolver los problemas en sus comunidades. ¿Cómo está viendo esa proporción entre la victoria y también la responsabilidad política de estas regiones? Responsabilidad política, digamos, primero el que la dirección política del PSUV y la del gobierno se anotan pues un tanto pues muy importante en la confianza en poder dirigir procesos con las dificultades con las que se están dirigiendo. Sí. Pero a su vez también es una exigencia, y ese mapa lo demuestra, que hay una población que está huérfana o está sin dirección, sin una dirección política, que es la de la oposición, que ha quedado maltrecha por los errores brutales que ha cometido en ese entreguismo, antipatriotismo. Es decir, la numeración de los errores es enorme, y que hay que, como gobierno, primero que hay que darle respuesta y salida, porque hay que buscar un país, tenemos una Venezuela que tiene que ser para todos los venezolanos y las venezolanas. Claro. Independientemente de lo que piensen. Pero por otro lado, una responsabilidad política del Partido de la Revolución, del PSOE, que tiene que tener una orientación, digamos, hacia el proceso de la construcción de ese socialismo del siglo XXI, chavista, socialista, feminista, como lo hemos venido definiendo. Claro. Que no es tarea fácil, porque no hay una inteligencia artificial que tú convoques para que te diga cuáles son los pasos, sino que tiene que construirse día a día y con una visión de análisis de lo concreto, propuestas, revisión de los errores, corregir los errores, y poder mantener a esa población que tanta fe y tanta, digamos, compromiso sostiene con el proceso político, y que está demandando, tal como tú lo decías, está demandando entonces, bueno, una satisfacción no solamente de lo material, de la vida cotidiana, de los servicios, del empleo, del ingreso, sino también proyección para que tenga un país que no sea lo de la Cuarta República, ni a lo que está llamando la oposición extremista, que lo que no llama nada, sino ahora está llamando a golpe de Estado, y públicamente anuncia entregar el país a las potencias extranjeras. Sí, y un salto importante desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo para el poder popular en estas elecciones. Vamos a despedir, profesor, esta primera parte del programa, recordando a la audiencia que tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Aquí le dejo el código QR para que usted, a través de su dispositivo móvil, pueda participar. Más adelante analizamos esos resultados, y con esto vamos a una breve pausa acá en El Mundo desde el Sur. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Dos noticias importantes el día de ayer, estas megaelecciones y sus resultados, pero también lo que comentaba, profesor, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comentaba el domingo que la nación necesita modernizar su sistema electoral, y anunció el inicio de un proceso de consulta con los venezolanos para entregar a la nueva Asamblea Nacional un proyecto de reforma constitucional en el próximo mes de enero de 2026. El mandatario nacional ha dicho que mantuvo conversaciones con la Comisión de Reforma de la Constitución y han acordado preparar un proceso de consulta y debate más incluyente, más abierto, más dialogante y con mayor tiempo para entregar en enero a la nueva Asamblea Nacional un proyecto de reforma constitucional, pero se refería la idea de perfeccionar el sistema electoral, asegurando que es para el debate público. Ha comentado que Venezuela necesita precisamente modernizar, ampliar, traer a la realidad un nuevo sistema político al construir este sistema electoral que también incluya a las comunas. Esto decía el mandatario. Una idea que lanzo al debate público. Venezuela necesita modernizar, ampliar
y traer a la realidad del nuevo sistema político a construir su sistema electoral. Por eso yo creo, y así voy a trabajarlo, para presentar ante la Asamblea Nacional nueva la constitución de un nuevo sistema electoral, la reforma de todas las leyes electorales y que se cree el sistema electoral de los circuitos comunales como nuevo sistema de consulta y elección de Venezuela, el sistema electoral de los circuitos comunales. Ahí hablaba el presidente Nicolás Maduro. David Paravicini, ingeniero experto en políticas públicas energéticas, profesor universitario también con nosotros. Profesor, ¿qué significa esto? ¿En qué se traduce esta propuesta? Bueno, yo creo que va al fondo de lo que veníamos hablando, que hay que ofrecerle a los venezolanos y a las venezolanas que el sistema político nacional que se está construyendo a partir de la gestión y la gesta de Chávez, del presidente Chávez y estos últimos años, del sistema más seguro de gestión pública y de acción pública, que tiene que ser con sus procesos electorales, que tiene que ver con la institucionalidad que realmente atienda las necesidades de la población, las necesidades, el manejo de la complejidad internacional. Eso es un aspecto. Y el otro aspecto que tiene que ver cuando habla de cómo se estructura ya para esto, fundamentándose en el proceso electoral, que ya inclusive, no sé si el presidente ya tiene tiempo pensando en esto, pero cuando se convocó al proceso de la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, la forma de convocatoria no fue por los circuitos convencionales, sino fue territorial y sectorial. Es decir, hubo una combinación de la existencia de los movimientos sociales existentes, movimiento de mujeres, los jóvenes, trabajadores, adultos mayores, es decir, 17, 20 sectores que fueron considerados y además relacionados con el territorio. No se había avanzado hasta el año 2017 con mayor precisión en los temas comunales, de los consejos comunales y de las comunas, como se ha avanzado hoy. Pero allí está esa combinación donde los mecanismos del Estado para fortalecer la confianza de la población en sus instituciones tengan que ver con la fortaleza de su participación en su sector social al que pertenece, obrero o trabajador, y dándole peso al terreno, al tema del territorial, que nos permite romper con la visión colonial o con la estructura colonial de los estados, municipios y parroquias que traemos desde la colonia. Son estructuras que derivan de la colonia. Ahora, una nueva forma de estructurarnos sobre el territorio y de potenciar la participación popular a través de los sectores sociales y de los movimientos sociales que efectivamente tengan esos mecanismos de participación. Y por cierto que no son de exclusividad del PSUV o de los partidos del Polo Patriótico, que son de toda la población en su conjunto, que esa es la confianza que hay que generar en los sectores de oposición, que tienen que buscar sus mecanismos para llevar sus propuestas a través de fórmulas de participación y no de representación, que es justamente el salto cualitativo que se produjo con los procesos políticos de la Constitución del año 99 y que hoy se ajustan también a una modernidad o a las condiciones que tenemos de relaciones no solamente con el mundo, sino de la propia vinculación con desarrollo científico, tecnológico, de investigación, claro, que también pues plantean una cantidad de interrogantes o de problemas a resolver y que se necesita que la población participe de una forma distinta a lo que, o participe, porque antes no lo había, no había esa oportunidad. Participación, voluntad del pueblo y sobre todo la representación de estos procesos en la Asamblea Nacional. Y profesor, la territorialidad. Vamos a conocer cómo queda conformada la nueva Asamblea Nacional tras estas elecciones del 25 de mayo, configuración parlamentaria que otorga al chavismo 285 diputados al Parlamento y 260 legisladores estadales, lo que se traduce en la consolidación del proceso revolucionario para aprobar leyes y reformas constitucionales. En cuanto a la oposición venezolana, debido a enfrentamientos internos y divisiones partidistas, obtuvo el 40 cargos a la Asamblea Nacional con tendencia irreversible. Como vemos en estos datos, 82% el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y la oposición con un 18%. Esto en la Asamblea Nacional de Venezuela. Y la importancia, profesor, de mirar hacia adelante de estas propuestas
pero también de lo que ha ocurrido y las conquistas ya logradas en la Asamblea Nacional, 90 leyes aprobadas en la legislación anterior que dan fuerza, que siguen dando fuerza todavía a esa Asamblea Nacional y esa participación ciudadana que usted dice. Sí, creo que se viene recorriendo ese trecho, ese tramo de dentro de una estructura que viene de la Cuarta República, del Pacto de Punto Fijo, con este sistema, aunque la Asamblea Nacional, tal como está, es un nuevo organismo propuesto desde la reforma de la nueva Constitución del año 99, no obstante, mantiene un lazo enorme con las estructuras burocráticas heredadas también de la Cuarta República. Estoy hablando de la Cuarta República, es el año 1830, claro, y del Pacto de Punto Fijo. Pero esa ruptura la puede producir es esa acción popular que se está promoviendo, que no es de exclusividad del PSUV o del Gran Polo Patriótico, sino es que es de toda la población en su conjunto, cualquiera que sea su ubicación ideológica o su pensamiento, pero que sí efectivamente permita que se superen esas trabas burocráticas que han hecho que el Estado venezolano, inclusive con 25 años de un proceso político con la dirección revolucionaria, se consiga todavía con obstáculos importantes para nosotros podernos desarrollar. Por ejemplo, ¿cuáles son los obstáculos que tiene el tema de las comunas productivas? Comuna que no es productiva, no es comuna, decía el presidente Chávez. Ahora, ¿cuál es el obstáculo? Es ideológico, es cultural, es un proceso, un problema que tiene que todavía tenemos una mentalidad rentista. ¿Y cómo rompes con eso si todavía nuestras principales formas de relacionarnos con la producción y sobre todo con la distribución de los ingresos nacionales está asociado a los ingresos petroleros? ¿Cuándo los decidimos a tener una visión energética del país? Esas son las discusiones que llevan o deben llevar a la ruptura de las estructuras burocráticas heredadas para no lograr formas de organización que nos permitan superar estas circunstancias y permitan que Venezuela pueda avanzar y con el capitalismo. Sí. Ojo, no estamos hablando de una exclusión del papel y el rol del capital en el desarrollo de las fuerzas productivas. No, claro. Obviamente hay en toda esa ecuación pues algunos otros elementos que se suman, los grandes zonas económicas especiales, por decir, esta reconfiguración y esta revaloración de los sectores productivos, de una mayor diversificación económica que a través de la Asamblea Nacional se ha podido construir en los últimos años. Entonces, eso también genera una cierta confianza para esta Asamblea Nacional y lo que se proponga de ahora en adelante. Y que efectivamente abre una perspectiva con más claridad de romper con esas trabas burocráticas que impiden el desarrollo, de que los bancos o la banca efectivamente pueda asociarse al crecimiento con el acceso al crédito, que sigue siendo un tabú en Venezuela, pero hay gente participando, nuevos diputados electos en esta nueva Asamblea Nacional que pertenecen al sector financiero nacional, al sector del capital, de manera que da esa confianza también, a pesar de esa, dentro del Gran Polo Patriótico, por cierto, no sé si dentro de las propuestas o de los diputados que llegaron por los partidos de oposición hay alguna representación de la banca, pero dentro de la propuesta política de diputados por el Gran Polo Patriótico hay personas que pertenecen al sector financiero, de manera que desde esa visión también se abre ese espacio para poder efectivamente romper todas aquellas atavismos o ligazones que tenemos con estructuras inamovibles, burocráticas, que impiden que efectivamente podamos dar los pasos que liberen el acceso a lograr una agricultura digamos, soberana y suficiente, necesaria para el tema del desarrollo tecnológico y científico, que son todos temas que todos los tenemos claros, pero los obstáculos los tenemos en la propia estructura. Hay que afinar esos detalles, sin duda. Nosotros con esto cerramos, profesor. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Gracias a usted por atender nuestro llamado. Y bueno, antes de terminar con el programa, revisamos rápidamente la encuesta que hemos publicado más temprano. Gran Polo Patriótico, Simón Bolívar gana las elecciones legislativas y regionales en Venezuela. Es un hecho que demuestra
firme respaldo a la revolución bolivariana, dice el 79% de quienes nos siguen. 11% dice derrota de la agenda violenta de la extrema derecha, eficiente estrategia de campaña al chavismo con un 1% y oposición desconectada con realidad del país, un 8%. Ahí están los resultados y su opinión sobre lo que ha sido esta jornada democrática y cívica en este país llamado Venezuela. Así finalizamos y les recuerdo, como siempre, www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.